Hola, nosotros somos el equipo 5. Vamos a hablar sobre la investigación de la meiosis y estamos conformados por Alessandra García Rodríguez, Ramón Machado Quintero, Genoveva Marina Arámbula, Irving Pereira Villanueva y yo, Diana María Redondo. Voy a empezar con la introducción de la meiosis. Las células, como todo ser vivo, deben tener un medio de reproducción, por el cual mantener viva su población. Cuando hablamos de reproducción, la idea que tenemos en la cabeza es el concepto de mitosis, ya que es la reproducción más conocida de la gente, pero en realidad hay una segunda reproducción que es igual de importante, que es la meiosis. Ahora voy a hablar sobre la historia de la meiosis. Fue descrito otra vez en 1833 en el nivel de cromosomas por el zoólogo Bélgico Edward van Beneden en los huevos de los gusanos parásitos. En 1887 observó que en la primera división que llevaba a la formación del huevo, los cromosomas no se dividían en dos longitudes, como en la división celular asexual, sino que cada par de cromosomas se separaba para formar dos células. Cada una de las células presentaba tan solo la mitad del número usual de cromosomas. Posteriormente, ambas células se dividían de nuevo según el proceso asexual ordinario. Van Beneden denominó esto el proceso meiosis. La significación de meiosis para la reproducción y la herencia fue descrita en 1890 por el biólogo alemán August Weidmann, que observó que dos divisiones de celulares eran necesarias transformar una célula diploide a 4 células haploide, si no el número de cromosomas tenía que ser mantenido. En 1911, el genista Thomas Hunt Morgan observó el entrecruzamiento en la meiosis de la mosca de la fruta, proyectando la interpretación sobre la meiosis. Proceso vital en organismos. En animales y en otros organismos, la meiosis precede de manera inmediata la formación de gametos. Las células del cuerpo somáticas de un organismo individual se multiplican por la mitosis y son diploides. Las únicas células haploides son los gametos, y estos se forman cuando algunas células de la línea germinativa experimentan la meiosis. La gametogénesis masculina da por resultado la formación de 4 espermatozoides haploides por cada célula que entra en la meiosis. Por su parte, la gametogénesis femenina genera un solo óvulo por cada célula que entra en la meiosis. Esto se realiza por un proceso que asigna todo el citoplasma a uno solo de los dos núcleos en cada división meiótica. Al final de la primera división meiótica se retiene un núcleo, el otro, llamado primer cuerpo polar, se excluye de la célula. De esta forma, un núcleo haploide pasa a ser el receptor de la mayor parte del citoplasma y los nutrientes acumulados de la célula meiótica original. Sin embargo, aunque la meiosis se realiza en algún punto de los ciclos vitales sexuales, no siempre precede directamente a la formación de gametos. Los ciclos vitales más complejos se encuentran en vegetales y en algunas algas. Estos ciclos vitales se caracterizan por alternancia de generaciones y consisten en una etapa diploide multicelular denominada generación esporófita y una etapa haploide multicelular, a la que se le llama generación gametófita. En el proceso celular, la meiosis tiene dos ciclos de división celular, llamado meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 reduce a la mitad el número de cromosomas y también es cuando ocurre el intercambio. La meiosis 2 reduce a la mitad la cantidad de información genética en cada cromosoma de la célula. El resultado es 4 células hijas llamadas células haploides. Las células haploides tienen un solo conjunto de cromosomas, la mitad del número de cromosomas que la célula madre. Durante las próximas etapas de la meiosis, este ADN será cambiado alrededor durante la recombinación genética y luego dividido entre 4 células haploides. La interfase anteriormente mencionada se divide en 3 fases. La fase G1, que es caracterizada por el aumento de tamaño de la célula debido a la fabricación acelerada de organelos, proteínas y otras materias celulares. La fase S, que es la síntesis, se replica el material genético, es decir, el ADN se replica, dando origen a 2 nuevas cadenas unidas por el centrómero.
la fase G2, la célula continúa aumentando su biomasa. La interfase es seguida inmediatamente por la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 consiste en la segregación de cada uno de los cromosomas homogalos, así dividiendo posteriormente la célula diploide en dos células diploides, pero con la mitad de los cromosomas. Y la meiosis 2 consiste en desemparejar cada uno de las cromáticas del cromosoma, que se segregan en cada uno de los polos. Con la división se producen 4 células haploides, y la meiosis 1 y la meiosis 2 están divididas en profase, metafase, anafase y telofase. Yo les hablaré sobre la meiosis 1, la cual consiste en divisiones celulares y citoplasmáticas que se pueden componer en meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis consiste en divisiones celulares, las cuales consisten en etapas de profase, metafase, anafase y telofase. Específicamente, durante la meiosis 1, los miembros de cada par de cromosomas homólogos se unen primero y se separan después para desplazarse a nucleótidos distintos. En la meiosis 2, por otro lado, las cromátides hermanas que forman cada uno de los cromosomas duplicados se separan entre ellas y se distribuyen en núcleos diferentes. A continuación se describe la meiosis de un organismo con un número cromosómico de 4. Bueno, comenzando con la profase 1. La profase 1 de la primera división meiótica es la etapa más compleja del proceso, y a su vez se divide en 5 subetapas, las cuales son leptoteno. En esta es cuando los cromosomas individuales comienzan a condensar en filamentos largos dentro del núcleo. Cada cromosoma tiene un elemento axial, un armazón proteico que lo recorre a lo largo y por el cual se ancla envuelta en el núcleo. A lo largo de los cromosomas van apareciendo unos pequeños engrosamientos denominados cromómeros. La siguiente etapa de la profase es el cigoteno. Los cromosomas homólogos comienzan a acercarse hasta quedar apareados en toda su longitud. Esto se conoce como sinapsis o unión, y el complejo resultante se conoce como bivalente o tétrada, nombre que prefieren los citogenetistas, donde los cromosomas homólogos paternos y maternos se aparean asociándose así a cromátidas homólogas. Producto de la sinapsis se forma una estructura observable solo con el microscopio electrónico, llamada complejo sinaptotémico. Unas estructuras generalmente esféricas, aunque en algunas especies pueden ser alargadas. La disposición de los cromómeros a lo largo del cromosoma parece estar determinado genéticamente. Tal es así que incluso se utiliza la disposición de estos cromómeros para poder distinguir cada cromosoma durante la profase 1 meiótica. Además, el eje proteico central pasa a formar los elementos laterales del complejo sinaptonémico, una estructura proteica con forma de escalera formada por 2 elementos laterales y uno central, que se van cerrando a modo de cremallera y que garantiza el perfecto apareamiento entre homólogos. En el apareamiento entre homólogos también está implicada la secuencia de genes de cada cromosoma, lo cual evita el apareamiento entre cromosomas no homólogos. Además, durante el cigoteno concluye la replicación del ADN, que recibe el nombre de cig-ADN. La siguiente fase es el paquiteno. Uno de los cromosomas homólogos están perfectamente apareados, formando estructuras que se denominan bivalentes. Se produce el fenómeno de entrecruzamiento, en el cual las cromátidas homólogas no hermanas intercambian material genético. La recombinación genética resultante hace aumentar en gran medida la variación genética entre la descendencia de progenitores que se reproducen por vía sexual. También tenemos el diploteno, en el cual los cromosomas continúan condensándose hasta que se pueden comenzar a observar las 2 cromátidas de cada cromosoma. Además, en este proceso se pueden observar los lugares del cromosoma donde se ha producido la recombinación. Estas estructuras en forma de X reciben el nombre de quiasmas. Cada quiasma se origina en un sitio de intercruzamiento, lugar en el que anteriormente se rompieron las 2 cromátidas homólogas que intercambiaron el material genético y se reunieron. Y por último, la diacinesis. Esta etapa apenas se distingue del diploteno,
ya que podemos observar que los cromosomas algo más condensados y las quiasmas. Al final de la diecinesis, y por tanto de la profase 1 meiótica, proviene marcado por la rotura de la membrana nuclear. Durante toda la profase 1, que continuó la síntesis de ARN en el núcleo. Al final de la diecinesis cesa la síntesis de ARN y desaparece el nucleolo. Ya terminadas las etapas de la profase 1, podemos seguir hablando de la metafase 1. La metafase es un estadio durante el proceso de división celular, mitosis o meiosis, ya que esto ocurre en ambas, que normalmente los cromosomas están dispersos en el núcleo de la célula. Durante la metafase, el núcleo se disuelve y los cromosomas de la célula se condensan y se agrupan, alineándose en el centro de la célula que se va a dividir. En este estadio, los cromosomas pueden distinguirse cuando se les ve en un microscopio. Los cromosomas durante la metafase se utilizan para realizar el cariotipo, una técnica de laboratorio para identificar anomalías cromosómicas. Los cromosomas homólogos se alinean en el plano del ecuatorial. La orientación es al azar, con cada homólogo paterno a un lado. Esto quiere decir que hay un 50% de probabilidad de que las células hijas reciban un homólogo del padre o de la madre por cada cromosoma. Los microtúbulos del uso de cada centriolo se unen a sus respectivos cinetocoros. Continuando, la anafase 1, los quiasmas de los cuales ya hemos hablado anteriormente se separan. Los microtúbulos del uso se acortan para la región del cinetocoro, con los que se consigue remolcar los cromosomas homólogos a lados opuestos de la célula, junto con la ayuda de las proteínas motoras, y que cada cromosoma homólogo tiene un cinetocoro que se forma con un juego haploide en cada lado. En esta repartición de cromosomas homólogos para cada par, el cromosoma materno se dirige a un polo y el paterno al contrario. Por tanto, el número de cromosomas maternos y paternos que hay en cada polo varía al azar en cada meiosis. Para finalizar el proceso de meiosis 1, tenemos la siguiente etapa, la cual está denominada como telofase 1. Los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula. Cada célula hija tiene ahora la mitad del número de cromosomas, pero cada cromosoma consiste en un par de los cromátidos. Los microtúbulos que componen la red del uso mitótico desaparecen, y una membrana nuclear nueva rodea al sistema haploide. Los cromosomas se desarrollan nuevamente dentro de la cromatina. Ocurre la citocinesis, proceso paralelo en el que se separa la membrana celular en las células animales o en la formación de esta en las células vegetales, finalizando con la creación de las células hijas. Después suele ocurrir la intercinesis, parecida a la segunda interfase, pero no es una interfase verdadera, ya que no ocurre ninguna réplica del ADN. En este proceso es breve todos los organismos, pero en algunos generalmente no ocurre. En algunos organismos la membrana nuclear se vuelve a formar y los cromosomas se condensan, aunque en otros este paso se omite, puesto que las células pronto experimentan otra ronda de división que consiste en la meiosis 2. La citocinesis por lo general se produce al mismo tiempo que la telofase 1 y forma dos células hijas haploides. En resumen, podemos rescatar de la meiosis 1 lo siguiente, que consta de las siguientes 4 etapas: la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. Comenzando con la profase 1, los cromosomas se condensan y emparejan formando estructuras llamadas bivalentes o tétradas. También ocurre el entrecruzamiento genético donde se intercambian segmentos de ADN entre cromosomas homólogos, aumentando la variabilidad genética. En la metafase 1, los cromosomas homólogos y las tétradas se alinean en el plano ecuatorial de la célula, y los microtúbulos del uso se conectan a los centrómeros de cada cromosoma. En la anafase 1, los pares de cromosomas homólogos se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. La segregación de los cromosomas es aleatoria, lo que contribuye aún más a la variabilidad genética. Y finalmente, la telofase 1 consiste en que los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula y se forman nuevas membranas nucleares alrededor del conjunto de los cromosomas. A continuación ocurre la citocinesis de la división celular en dos células hijas. Con la información anterior, podemos explicar la meiosis 1 a través de una representación gráfica a modelo a escala, como lo puede ser una maqueta. En la etapa 1, que es la profase 1, el ADN se condensa dando lugar a los cromosomas, pero los cromosomas se mezclarán y hay una recombinación. Los centriolos se posicionan a los extremos de la célula y se forman microtúbulos,
y al finalizar se desintegra en la membrana celular. Aquí podemos observar cómo los centriolos pasaron de estar de un estado A un estado B, posicionados a los lados de cada cromosoma. En la metafase 1, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados a la mitad de la célula. Aquí podemos observar cómo los centriolos forman microtúbulos que están en amarillo y se pegan a los cromosomas después de que la membrana nuclear, se haya desintegrado. En la anafase 1, cada cromosoma se divide en dos cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. Aquí podemos observar cómo las cromátidas están unidas a los microtúbulos en el centro de la célula. En la telofase 1, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana nuclear de nuevo, formándose dos núcleos. Después el citoplasma se estira y da lugar a dos células hijas, como podemos observar aquí. Aquí podemos observar cómo las cromátidas están en el centro, pero la membrana celular se está desprendiendo. Y al final podemos ver cómo da lugar a dos nuevas células hijas. Buenas tardes, mi nombre es Genoel Marín Arámbula y el día de hoy yo les voy a hablar acerca de la meiosis 2. Pues bien, tenemos que la meiosis 2 es el último paso del proceso completo de la meiosis. La meiosis 2 es más simple que la meiosis 1 por el hecho de la similitud que tiene con la mitosis. Es mucho más parecida a la mitosis que la meiosis 1. Y pues recordando la información de mis compañeros, en meiosis 1 se obtiene el telofase 1, la división celular, y se obtienen dos células hijas que tenían cada una la mitad de la información genética que la célula madre. Pero a pesar de que tenían dos cromosomas en vez de 4, que eran la cantidad original de cromosomas que tenía la célula madre, la diploidía de esa célula ahora tenemos 2, pero a pesar de que son 2, cada cromosoma tiene todavía 2 cromátidas, y cada cromosoma tiene que tener aún la mitad de la cromátida, es decir, un solo cromosoma, una sola cromátida, que correspondería a la cantidad original de ADN de un cromosoma. Entonces, cada célula resultante de la meiosis 1 va a pasar por este proceso de división, que se le conoce como meiosis 2, que es un proceso continuo. Recordemos que nosotros lo fragmentamos a la mitad en meiosis 1 y 2 para que pueda ser pues de mayor comprensión. Y pues comenzando con el proceso, en la profase 1 ocurren exactamente los mismos pasos que en la profase de la mitosis. Desaparece el núcleo, aparecen los cromosomas porque la cromatina se vuelve a condensar y vuelve a aparecer el uso acromático. Se forman los microtúbulos y se unen a los centriolos y van a empezar a formar el uso acromático igual que en la mitosis. Pues para continuar tenemos que en la metafase 2 los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial y esta vez sí se colocan como en la mitosis, uno debajo del otro. Y lo siguiente es que en la anafase 2 los cromosomas se van a separar porque el uso cromático va a romper a la altura del centrómero los cromosomas, y en este caso, al igual que en la mitosis, va a haber una separación de las cromátidas hermanas. Las cromátidas que forman los cromosomas se van a dividir y van a permitir que se muevan de polo celular. En la telofase 2, pues tenemos que suceden los pasos inversos que en la profase 2. ¿Esto qué quiere decir? Ya que en la profase 2 la membrana del núcleo desaparece, pues en la telofase 2 va a volver a aparecer. De igual forma, en profase los cromosomas aparecen y en telofase desaparecen, se desorganizan para volver a formar la cromatina. Así también sucede con el uso acromático, el cual también desaparece. Después vamos a obtener 4 células haploides, resultantes de toda la división, cada una con 2 cromosomas y una cromátida. Es decir que la información se ha dividido a la mitad y de una sola célula madre se han obtenido 4 células hijas. Y pues también, por supuesto, tenemos que mencionar el proceso de citocínesis que sucede en la mitosis y en la meiosis 1. La citocínesis es el movimiento de división de la célula del citoplasma de la célula. El citoplasma se estrangula y las células se dividen y se separan, y es como se obtienen 4 células hijas con la mitad de la información genética que la célula madre. Y pues podemos decir que es un proceso largo con pocas excepciones que se vieron en meiosis 1, pero que en definitiva termina siendo muy similar a la mitosis. Es por eso que yo personalmente digo que comprendiendo cuáles son los pasos que se realizan en la mitosis, pues es más sencillo comprender la meiosis. Y para finalizar, pues estos serían los procesos de división celular que puede obtener una célula eucariota: proceso de mitosis y proceso de meiosis 1 y 2. Esto ha sido todo de mi parte, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Irvin Alfredo y yo les vengo a hablar sobre el apartado de las anomalías cromosómicas durante la meiosis.
Como pudimos observar en el tema anterior, que es decir, todo lo que es el proceso de la meiosis, sus fases y lo que conlleva, podemos tener una cosa muy importante de notar, que durante la misma debe ocurrir una correcta separación cromática de los cromosomas hacia los polos durante la anafase. Esto debe de ser de esa manera para que exista esa combinación de cromosomas en las células que se duplican por meiosis, que por lo general son células sexuales. Yo vengo aquí a preguntarles una cosa. ¿Qué pasaría en el hipotético caso de que esto no se haga de una manera correcta? Para ser más específicos, ¿qué pasaría si la separación de los cromosomas durante esta fase de la meiosis no se lleva de una manera adecuada o ocurre un error durante la separación y recombinación de cromosomas? Aunque no parezca o que puede quedar en un plano teórico, esto ocurre bastante a menudo y lo hemos observado día con día. Les voy a dar un ejemplo sencillo antes de profundizar en el tema. Las personas con síndrome de Down son un ejemplo de un error en esta recombinación de cromosomas, que más adelante les voy a explicar porque esto va a llevar su tema aparte. En los problemas en el material genético, es decir, los problemas que pueden surgir a partir de esta falla en la recombinación de cromosomas, podemos encontrar la monosomía, que es la falta de un cromosoma, y la trisomía, donde existe un cromosoma de más. Vamos a empezar a hablar de la monosomía, pero antes de eso me gustaría mencionar otro tipo de problema que se llama la nulisomía, que es donde falta un par de cromosomas homólogos, es decir, dos cromosomas que se pueden decir idénticos. No vamos a hablar ni profundizar sobre este tema, ya que por lo general este tipo de anomalías de los cromosomas, cuando suelen ocurrir, no suele nacer un ser vivo prácticamente, sino que no ocurre de manera correcta ya de por sí la meiosis, sino da la posibilidad de que esto se manifieste en un ser vivo. Retomando el tema de la monosomía, o también como la pérdida de un cromosoma en las células, es otro tipo de aneuploidía. Mono significa uno en griego. Las personas con monosomía tienen una copia de un cromosoma particular en las células en lugar de las dos copias normales. Es decir, hablamos de monosomía cuando uno de los cromosomas particulares de una de las células solo hay una copia y no son dos, porque por lo general cuando hablamos de cromosomas, por ejemplo, el cromosoma 18 es un cromosoma de papá y un cromosoma de la madre. Hablar de monosomía nos referimos a que, por ejemplo, en ese cromosoma 18 solo existe el cromosoma del padre o el cromosoma de la madre. Para que quede más clara esa idea, es lo que nosotros nos vamos a referir con monosomía. Un ejemplo claro de la monosomía es el síndrome de Turner, también conocido como monosomía X, una afección causada por el tema anteriormente mencionado, por las monosomías. Generalmente se manifiesta, o mejor dicho, se manifiesta únicamente en las mujeres. Este síndrome de Turner tienen solo una copia del cromosoma X en cada célula, para un total de 45 cromosomas por célula. Es decir, está faltando un cromosoma, porque como bien podemos recordar, cada persona posee 46 cromosomas en total por célula. Y hablando del síndrome de Turner, hablamos de que las mujeres hay una pérdida de ese cromosoma X. Otro síndrome que es provocado por monosomía es el síndrome del maullido, o también conocido como el síndrome de Cri-du-Chat, un síndrome poco frecuente en el que falta parte del cromosoma número 5. El tamaño del fragmento que falta puede variar, dependiendo del sujeto, puede ser pequeño o grande, pero las personas con lesiones de mayor tamaño acostumbran a verse afectadas de forma más grave. Poniéndolo a rasgo general, un síndrome del maullido suele tener los bebés o los niños un llanto agudo característico, que es de ahí donde viene el nombre, como si fuera el maullido de un gato. Los niños con este síndrome presentan bajo peso al nacer, tienen la cabeza pequeña
con muchas características normales como la cara redonda, mandíbula pequeña, nariz ancha, ojos muy separados, ojos viscos, que es denominado estrabismo, y orejas con forma normal con implantación baja en la cabeza. Ahora, vamos a hablar de lo que es la trisomía, es decir, cuando existe un cromosoma extra. Y con decir un cromosoma extra ya podemos pensar en el anteriormente mencionado síndrome de Down, que es el síndrome más conocido de lo que es un caso de trisomía. Una trisomía puede ocurrir con cualquier cromosoma. Sin embargo, existen 3 síndromes bien conocidos que ocurren por causa de duplicación. El síndrome más común, mencionado anteriormente, el síndrome de Down, también se conoce de manera científica como trisomía 21. Ocurren en 1 de cada 691 nacimientos en los Estados Unidos según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Las personas con síndrome de Down suelen tener discapacidades intelectuales y de desarrollo que fluctúan entre leves a moderadas. La trisomía 18, también conocida como el síndrome de Edwards, ocurre alrededor de 1 de cada 5.000 nacimientos. Estos bebés tienen discapacidades intelectuales y de desarrollo más serias, incluyendo defectos de nacimiento que pueden ser mortales, tales como defectos del corazón y otros órganos más formados. La trisomía 13 ocurre 1 de cada 7.900 nacimientos en los Estados Unidos. Esta trisomía es conocida como el síndrome de Patau. Tiene discapacidades intelectuales más severas, serios defectos de nacimiento y condiciones de salud asociadas, tales como los problemas del corazón y las anormalidades del cerebro y de la columna vertebral. Los bebés generalmente con trisomía 13, desde que tienen los defectos de nacimiento, no suelen vivir mucho tiempo, lamentablemente, y aquellos que lo logran, o sea, sobrevivir un poco más del tiempo de vida expectante, suelen tener muchísimas complicaciones a la hora del crecimiento por estos defectos de nacimiento causados por la trisomía número 13. La trisomía 15, también conocida como el síndrome de Prader-Willi, enfermedad presente desde el nacimiento, afecta muchas partes del cuerpo. Las personas con esta afección tienen hambre todo el tiempo y se vuelven obesas o tienden a ser muy obesas desde los primeros años de vida, incluso hasta la edad adulta. Y por último, hablaremos del síndrome de Klinefelter, que es una afección genética que se produce cuando un niño nace con una copia adicional del cromosoma X. Es decir, por las mujeres lo que define su sexo es cromosoma XX y para el hombre es cromosoma XY. Vamos a hablar de un hombre con cromosomas X, X y Y, un cromosoma X extra. Por lo general estos sujetos no suelen presentar ningún tipo de problema durante la niñez, la adolescencia y mucho menos en la adultez. Es algo que afecta muy levemente a la persona y que por lo general no se suele percibir que la persona puede tener este síndrome, ya que, pues, como bien se mencionó, no presentan ningún tipo de discapacidad o problemas a la hora diaria. Únicamente estos casos son por lo general diagnosticados ya a la edad adulta. Es un síndrome que puede afectar adversamente el crecimiento testicular y generar testículos más pequeños de lo normal, lo cual puede llevar a una menor producción de testosterona. Recabando, para forma de conclusión, todo lo que hemos hablado sobre la que es la meiosis, su historia, la importancia que tiene en la vida genética de las células, de la reproducción sexual y de los problemas que pueden traer de que exista un mal replicamiento o una mala recombinación de los cromosomas, podemos decir que la meiosis es un proceso fundamental en la reproducción sexual de los organismos, ya que permite la formación de gametos con la mitad del número de cromosomas de las células somáticas. A través de 2 divisiones celulares sucesivas, la meiosis genera 4 células hijas haploides, cada una con una combinación única de material genético. Es decir, la meiosis es vital como proceso de la naturaleza, ya que permite la recombinación del ADN y en general también de los genes entre las especies, es decir, que permite la variedad de sujetos de una especie dentro de un ecosistema o de una población en general. La meiosis, un claro ejemplo puesto ya en práctica para que podamos entenderlo y tener un cierre adecuado para este tema, se puede presenciar a través de la variedad de seres humanos que existe, de diferentes color, diferentes ojos, de la tamaño, de la forma de cara, altura, pesos, etc. Todo esto ocurre gracias a la meiosis, la recombinación de genes
en general de ADN de las personas. Y por eso mismo también existen los problemas que existen al no existir esta recombinación o variedad genética dentro de una especie, que ya pues son claros casos donde, pues, valga la palabra, un poco tabú, de casos de incesto, donde los niños pueden nacer con malformaciones o con problemas genéticos debido a esta falta de variedad genética. De nuestra parte, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y esperamos de todo corazón que este tema haya quedado lo más claro posible.